Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Que la gracia del Señor sea derramada con abundancia sobre todos ustedes y sus familias. Dentro de la jerga cristiana, una de las palabras más comúnmente usadas o incluso que se han terminado convirtiendo en muletillas son la voluntad de Dios. Son términos que constantemente están en los labios de los cristianos. Acostumbramos decir, si es la voluntad de Dios, tal cosa, o cuál será la voluntad de Dios en tal situación, etcétera. Así es que la voluntad de Dios es de esos temas recurrentes cuando de asuntos espirituales o bíblicos se trata. Pero a la vez también es un asunto que se ha popularizado como una muletilla religiosa, razón por la cual se lo ha tergiversado tanto al punto de que la voluntad de Dios realmente termina siendo nuestra propia voluntad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a rendirte a la voluntad de Dios o quieres hacer tu propia voluntad? En las Escrituras se nos enseñan varios propósitos de la buena voluntad del Señor, y en nuestro devocional de hoy el apóstol Pablo nos comparte uno de esos aspectos que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Porque sin duda alguna, la voluntad de Dios siempre será para todos nosotros, sus hijos, su pueblo, su rebaño, nuestra santificación. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero compartir contigo esta hermosa pero también poderosa reflexión que nos deja Pablo a través de su carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, la primera parte del versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primeramente, ¿qué es la voluntad de Dios y en qué consiste? Teológicamente, la voluntad de Dios es el propósito del Señor para su creación, por encima de todos los demás planes, y se encuentra a lo largo de toda la Escritura, en sus afirmaciones, en sus promesas, en sus mandatos y en sus prohibiciones también. En este caso, la voluntad de Dios se expresa en que seamos santificados. Pablo, de hecho, lo viene diciendo desde el capítulo 3. En el versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En otras palabras, lo que el apóstol y los demás discípulos del Señor enseñan acerca de la santidad y de la obediencia no son solo mandatos caprichosos, sino que esa es la voluntad de Dios para su pueblo, porque Él quiere un pueblo santificado, es decir, apartado y dedicado a Él de una manera muy personal, un pueblo que sea diferente, rendido a Él y puro moralmente. Yo muchas veces me he llegado a preguntar, ¿cuál podrá ser la voluntad de Dios para nuestra congregación? ¿O cuál podrá ser la voluntad de Dios para mi familia? O también, ¿cuál podrá ser la voluntad de Dios para mi vida personal y en general? Y en pasajes como este encontramos la respuesta. Sencillo, la voluntad de Dios para nuestra congregación, para nuestra familia, y nuestra vida es que seamos una iglesia, una familia y una persona diferente a los demás. Y obviamente que esa diferencia siempre la marcará la santidad, que estemos apartados del pecado y nuestra vida sea en verdad consagrada al Señor de manera exclusiva. Esa es la voluntad de Dios. Independientemente, hermanos, de nuestro estado económico, sea que seas el empresario más próspero o seas el empleado de más bajo rango, la voluntad del Señor es que vivas en santidad. No depende tampoco de tu estrato social, sea que vivas en el sector más exclusivo o en el barrio más marginado tal vez de tu ciudad, la voluntad del Señor es que vivas en santidad. Ni tampoco depende de tu nivel académico. Puede ser que hiciste 2 o 3 carreras profesionales o solo terminaste tu primaria, pero aún así la voluntad de Dios es que vivas en santidad. Tampoco importa tu estado civil. Puede ser soltero o ser casado. La voluntad del Señor es que vivas en santidad, que te conserves para Él, que en la iglesia nos amemos, que estemos unidos, que amemos la verdad, que en nuestro trabajo seamos honestos, seamos justos,
que en nuestra familia también seamos el esposo, la esposa, el hijo o el padre conforme a la voluntad de Dios. Que en la calle, con los amigos, seamos personas de muy buen testimonio, que todos sepan que somos hijos de Dios. Claro que dentro de sus propósitos, el Señor tiene muchos planes para tu vida, eso es obvio. Algunos serán prósperos económicamente, otros vivirán con el pan necesario de cada día. Algunos serán jefes, otros serán empleados. Algunos tal vez disfrutarán de muy buena salud, otros tendrán que lidiar con dolencias y quebrantos físicos. Sin embargo, apreciados hermanos, oyentes en general, la santidad de cada cristiano es invariable para todos. De manera que, sean cuales sean tus planes y tus proyectos, sea cual sea el lugar o la ciudad donde el Señor te lleve en algún momento de tu vida, busca siempre tu santidad y estar apartado del pecado. Porque, apreciados oyentes, sencillo como esto, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que estemos apartados para el Señor y apartados también de la mundanalidad que nos ofrece este mundo. Y por todo ello vamos a agradecerle al Señor Todopoderoso. Amado Señor, gracias por este nuevo día, por tu bondad y por tu amor. Pero también, Señor, gracias por incluirnos en tus planes y propósitos, por apartarnos del mundo en que vivíamos y por traernos a tu luz admirable. Hoy te queremos rogar que nos ayudes, oh bendito Redentor, a amar y aceptar tu buena voluntad en nuestras vidas. Y como lo estamos entendiendo en este devocional, ayúdanos a apartarnos del pecado que nos aleja de ti, que entendamos que por encima de todos nuestros planes y proyectos, tu voluntad perfecta es que cada día seamos santificados y seamos más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Preciado hermano, es nuestra oración que al escuchar la bendita palabra del Señor, así sea a través de estos cortos devocionales que la Iglesia Renaciendo en Cristo nos comparte, podamos en realidad tomar determinaciones en nuestras vidas. No vivamos un evangelio, no vivamos un cristianismo sencillo, simple, sin compromiso con Dios, sin compromiso con su voluntad. Así es que aceptemos la voluntad de Dios de manera integral, en todas nuestras facetas. Y en este caso, principalmente la voluntad del Señor es tu pureza, mi pureza, tu santificación y mi santificación. Medita en ello. No hay algo que traiga mayor bendición a nuestras vidas que guardarnos para el Señor conforme a sus propósitos. Comparte esta palabra y te espero mañana. Dios te bendiga.